Lárgate y no vuelvas jamás. Mi suegra gritó esas palabras con tanta fuerza que, incluso después de salir de su casa, seguía escuchándolas dentro de mi cabeza. Pero lo que realmente se me quedó grabado no fueron sus insultos. Fue el sonido de su mano estrellándose contra mi mejilla. Durante unos segundos no pude reaccionar. Sentía la cara ardiendo y tenía los ojos llenos de lágrimas, pero me negué a llorar frente a ella. Mi papá estaba enfermo, mi coche se había descompuesto y yo había tenido que pedirle prestada la camioneta porque no tenía otra forma de llevarlo al hospital. Y, aún así, ahí estaba yo, tratada como si fuera una delincuente. Daniel, mi esposo, estaba a pocos pasos de distancia. Había visto a su madre pegarme y, en lugar de defenderme, solamente dijo: Claire, mi mamá está muy alterada. Mejor vete. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó completamente en silencio. Recogí mi bolso, miré a Evelyn y después a mi esposo. Por primera vez, no sentí ganas de discutir ni de justificarme. Simplemente respiré hondo y dije unas palabras que, con el tiempo, terminarían cambiando la vida de los tres. Está bien. Y me fui. Pero para entender por qué decidí marcharme sin pelear, tienes que saber qué había ocurrido aquella tarde. Me llamo Claire Bennett y llevaba 8 años casada con Daniel Carter. Vivíamos en una zona residencial tranquila a las afueras de Raleigh, Carolina del Norte. No era un lugar donde la gente se volviera millonaria de repente. La mayoría de nuestros vecinos tenía trabajos normales, criaba a sus hijos, pagaba hipotecas y se preocupaba por los impuestos de sus casas, igual que cualquier otra familia. Daniel trabajaba en seguros comerciales y yo era coordinadora de proyectos para una empresa de construcción. No éramos ricos, pero vivíamos bien. O al menos eso era lo que yo pensaba. Mi papá, Robert, vivía a unos 40 minutos de distancia, en una pequeña casa de ladrillo. Tenía 71 años, era extremadamente independiente y tenía esa clase de carácter que hacía que prefiriera aguantar cualquier problema en silencio antes que pedirle ayuda a su hija. Por eso, cuando me llamó aquella tarde, supe inmediatamente que algo no estaba bien. Claire, dijo con una voz mucho más débil de lo normal, no me siento muy bien. Yo estaba en la cocina cuando escuché esas palabras. ¿Qué pasa? ¿Te cuesta respirar? No. Solo estoy mareado, y siento algo raro en el pecho. Sentí un nudo en el estómago. Papá, llama al 911. No. No hagas eso. Solo necesito que alguien me lleve a una clínica. Tomé mis llaves de inmediato. Voy por ti. Salí corriendo, me subí a mi sedán de 10 años y giré la llave. No pasó nada. Lo intenté otra vez. Solo escuché un clic. Volví a intentarlo y el motor siguió completamente muerto. Llamé a Daniel. No contestó. Lo marqué una segunda vez y tampoco respondió. Mis manos empezaron a temblar mientras intentaba pensar en otra opción. Entonces recordé la camioneta de Evelyn. Mi suegra vivía a solo 15 minutos de mi casa. La llamé y respondió después del tercer tono. ¿Qué pasa? Mi coche no arranca. Mi papá está enfermo y necesito llevarlo al médico. ¿Podría pedirte prestada tu camioneta? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la llamada. Después, Evelyn preguntó con tono seco, ¿me la vas a regresar en cuanto termines, verdad? Le aseguré que sí. Está bien. Le agradecí y fui directo a su casa. Cuando llegué, Evelyn estaba esperándome en la entrada de su cochera. Me entregó las llaves sin la menor sonrisa. No vayas a hacer un desastre. Le respondí que no lo haría. Entonces añadió, y ni se te ocurra devolverla con el tanque vacío. Le dije que yo misma le pondría gasolina. Evelyn me observó unos segundos antes de soltar. Siempre parece que tienes alguna emergencia, Claire. Sentí que la irritación me subía por dentro, pero decidí no responderle. Mi papá de verdad se siente muy mal. Ella simplemente se encogió de hombros. Solo asegúrate de traerme la camioneta de regreso. Manejé hasta la casa de mi papá. Cuando llegué, estaba muy pálido y se veía agotado. Perdóname, murmuró. No tienes por qué disculparte conmigo, le dije mientras lo ayudaba a subir a la camioneta.
lo llevé al área de urgencias. Por suerte, los médicos no encontraron nada que indicara un peligro inmediato para su vida. Tenía la presión arterial elevada y querían realizarle algunos estudios más, pero después de revisarlo decidieron darle de alta con la recomendación de que acudiera con su médico para continuar con los análisis. Para cuando salimos del hospital, ya estaba oscureciendo. Primero llevé a papá de regreso a casa. Antes de bajar de la camioneta, me apretó la mano con cariño. Gracias, hija. Y si necesitas algo, llámame. Lo haré. Subí nuevamente a la camioneta y revisé mi teléfono. Tenía 6 llamadas perdidas, todas de Evelyn. Casi inmediatamente apareció otro mensaje. ¿Dónde estás? La llamé. Acabo de dejar a papá en su casa. Ya voy para allá. Debiste devolverme la camioneta hace horas. Lo sé, y lo siento. Estaba con él en el hospital. No me interesa. Cerré los ojos y respiré profundamente. Evelyn, no tenía otra opción. Siempre hay otra opción. No quise seguir discutiendo por teléfono, así que manejé directamente hasta su casa. Cuando entré a la cochera, Evelyn ya estaba esperándome. Pero había alguien más con ella. Daniel estaba ahí también. En cuanto los vi juntos, sentí que aquello no iba a terminar en una simple conversación. Bajé de la camioneta y me acerqué a ellos. Perdón por haber tardado. Evelyn vino hacia mí con el rostro lleno de enojo. Te llevaste mi camioneta sin respetarme. Te la pedí prestada. Te aprovechaste de mi confianza. Solo estaba tratando de ayudar a mi papá. Daniel se acercó un poco. ¿Podemos calmarnos todos? Lo miré y asentí. Sí, por mí está bien. Pero Evelyn no quería calmarse. ¿Te crees que puedes hacer lo que quieras solo porque estás casada con mi hijo? Eso no fue lo que pasó. Ella se acercó todavía más. Te presté esa camioneta porque confiaba en ti. La traje de regreso. ¿Y crees que ese es el problema? Volteé hacia Daniel. Por favor, explícale que mi papá estaba enfermo. Daniel parecía completamente incómodo. Finalmente miró a su mamá. Mamá, Claire estaba preocupada por su papá. Evelyn giró hacia él, furiosa. Siempre la defiendes. Después volvió a mirarme. Yo apenas iba a responder cuando levantó la mano y me dio una bofetada. El golpe sonó seco en medio de la cochera. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Yo llevé lentamente la mano hasta mi mejilla, sintiendo como el ardor se extendía por todo mi rostro. Daniel miró primero a su mamá y después a mí. Yo me quedé esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero en lugar de defenderme, soltó un suspiro y dijo, Claire, mi mamá está alterada. Lo miré sin poder creerlo. ¿Acabas de verla pegarme? Bajó la voz y respondió, tal vez sería mejor que te fueras a tu casa. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. No fue una escena dramática ni hubo gritos. Simplemente dejé de intentar que me entendieran. Tomé mi bolso, le entregué las llaves de la camioneta a Evelyn y miré a Daniel una última vez. ¿Sabes qué? Creo que por fin entendí todo. Me encaminé hacia mi coche, pero entonces recordé que seguía descompuesto en mi cochera. Así que pedí un Uber y me quedé esperando en la banqueta. Detrás de mí, escuché a Evelyn gritar, lárgate y no vuelvas jamás. Esta vez no me di la vuelta. Esa noche me senté sola en la mesa de la cocina con una bolsa de hielo sobre la mejilla. Durante 8 años había intentado ganarme un lugar dentro de aquella familia. Había cedido, había guardado silencio y había buscado excusas para comportamientos que nunca debí justificar. Pero esa noche comprendí algo que debía haber entendido mucho antes. No necesitaba que ellos me dieran permiso para vivir mi propia vida. Y mucho menos necesitaba su aprobación para alejarme. Lo que todavía no sabía era que, al otro lado de la ciudad, la enfermedad de mi papá ya había puesto en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían por completo mi futuro financiero. Y en cuestión de unas semanas, tomaría una decisión que pondría mi nueva casa justo frente a la de Evelyn Carter. A la mañana siguiente desperté antes de que saliera el sol.
Durante varios minutos me quedé mirando el techo. La mejilla todavía me dolía, pero el golpe físico no era lo que me mantenía despierta. Era Daniel. No dejaba de repetir en mi cabeza el momento en que su mamá me había golpeado y él, en lugar de ponerse de mi lado, simplemente me había dicho que me fuera. Durante 8 años había encontrado excusas para él. Me repetía que estaba atrapado entre su esposa y su madre. Pensaba que Evelyn era demasiado controladora porque quería proteger a su hijo. También me convencía de que algún día Daniel finalmente aprendería a ponerle límites. Aquella mañana dejé de justificarlo. Me levanté, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con una libreta. Entonces hice algo que nunca había considerado necesario: escribí todo lo que tenía. Revisé nuestra cuenta corriente, los ahorros, mi fondo de retiro, mi coche y una pequeña cuenta de inversión que mi papá me había ayudado a abrir años atrás. Necesitaba saber exactamente cuál era mi situación, pero no desde el punto de vista emocional. Quería verla desde el punto de vista financiero. Porque había una frase de Evelyn que seguía dando vueltas en mi cabeza desde la noche anterior: sin esta familia, no tendrías nada. Casi me reí al recordarla. Evelyn no tenía idea de lo equivocada que estaba. Había algo que nunca le había contado. De hecho, apenas se lo había mencionado a Daniel. Mucho antes de conocer a mi esposo, mi papá había tomado una decisión que terminaría teniendo un impacto enorme en mi vida económica. Mi papá no era un hombre rico. Nunca manejó un coche de lujo ni vivió en una mansión. Era ingeniero eléctrico y había trabajado para la misma empresa durante casi 30 años. Era un hombre sencillo, disciplinado y muy cuidadoso con su dinero. Y lo que había hecho por mí años atrás estaba a punto de cambiarlo todo. Después de jubilarse, mi papá siguió trabajando como consultor de medio tiempo porque odiaba quedarse sentado sin hacer nada. Pero, sobre todo, él sabía manejar el dinero. Siempre decía que había que comprar únicamente lo que uno pudiera pagar, evitar las deudas innecesarias y tener paciencia al invertir. Cuando cumplí 26 años, me sentó frente a él en la mesa de su cocina y me dijo: eres joven. Ahorita no necesitas tener una fortuna. Lo que tienes de sobra es tiempo. Me ayudó a abrir una cuenta de inversión y me enseñó lo básico para empezar. Cada mes trataba de depositar algo. A veces eran $200, otras veces apenas 50 y, de vez en cuando, no podía aportar nada. Pero nunca dejé de intentarlo. Con los años, esa cuenta fue creciendo poco a poco. Cuando me casé con Daniel, jamás pensé en ese dinero como algo que nos perteneciera a los dos. Era mío. No porque desconfiara de mi esposo, sino porque mi papá me había enseñado una lección que nunca olvidé: el matrimonio debe ser un equipo, pero tener independencia económica no significa darle la espalda a tu pareja. Daniel sabía que yo tenía algunas inversiones, pero no sabía cuánto habían crecido con el tiempo. Y nunca sentí la necesidad de decirle la cantidad exacta. No estaba ocultándole nada. Simplemente, hasta entonces, el dinero nunca había sido el centro de nuestra relación. O al menos eso era lo que yo creía. Todo cambió después de aquella bofetada. Cerca de las 10 de la mañana, Daniel finalmente me llamó. Vi su nombre aparecer en la pantalla y tardé unos segundos antes de contestar. Hola, Claire. Su voz sonaba cansada: he estado pensando en lo de anoche. Yo también. Mi mamá no debió golpearte. No respondí. Estaba enojada, agregó. Eso no justifica lo que hizo. Lo sé. No, Daniel. No lo sabes. Se quedó callado. A través del teléfono podía escuchar el ruido del tráfico de fondo. Después de unos segundos, preguntó: ¿podemos hablar esta noche? No sé. Por favor. Cerré los ojos. Daniel, necesito un poco de espacio. Hubo otro silencio. ¿Me estás dejando? La pregunta me tomó por sorpresa. No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de descubrir cómo quiero que sea mi vida a partir de ahora. Daniel no respondió de inmediato. Finalmente dijo: te voy a dar tu espacio. Colgamos. Pensé que aquella sería nuestra última conversación del día.
Me equivoqué. Esa misma tarde recibí una llamada del banco. Me dijeron que había un problema con una de las tarjetas vinculadas a nuestra cuenta para gastos del hogar. En cuanto escuché eso, supe exactamente de qué se trataba. Evelyn había estado utilizando una tarjeta que originalmente habíamos configurado para cubrir algunos gastos familiares compartidos. No era su cuenta bancaria personal. Era una tarjeta autorizada que estaba vinculada a una cuenta administrada por Daniel y por mí para ciertos gastos de la casa. Después de lo ocurrido la noche anterior, ya no quería mantener ningún vínculo con aquella tarjeta. Llamé al banco y expliqué lo que necesitaba. Quiero retirar a un usuario autorizado y desactivar la tarjeta. La representante me hizo varias preguntas de seguridad y verificó mi información. Después confirmó que el cambio había quedado registrado. La tarjeta dejaría de funcionar. Yo no estaba robándole dinero a Evelyn. Tampoco estaba cerrando su cuenta bancaria ni tocando sus fondos personales. Simplemente estaba cancelando el acceso a una tarjeta que yo tenía autorización legal para administrar. Aún así, sabía perfectamente que Evelyn se iba a enfurecer. Y no me equivoqué. Evelyn me llamó menos de una hora después. «Bloqueaste mi tarjeta». Respiré profundo antes de contestar. Desactivé una tarjeta que estaba vinculada a una cuenta que yo administro. Ella respondió de inmediato: «No tienes ningún derecho». «Sí lo tengo». «Lo hiciste para castigarme». No, hasta a mí me sorprendió lo tranquila que sonó mi voz. «Lo hice porque quiero separar nuestras finanzas». «¿Ahora resulta que te crees mejor que nosotros?», preguntó Evelyn. «No, Evelyn». «Entonces, ¿por qué hiciste esto?». La respuesta me salió sin pensarlo demasiado. «Porque ya no quiero depender de ti». Del otro lado de la línea quedó un silencio incómodo. Entonces dijo algo que reveló mucho más de lo que seguramente pretendía: «Sin Daniel, no podrías darte la vida que tienes». Miré alrededor de nuestra casa. Por primera vez, me di cuenta de cuánto de mi vida había terminado moldeado por las opiniones de otras personas. «De verdad no me conoces en absoluto», le dije en voz baja. Y colgué. Esa misma tarde fui a visitar a mi papá. Estaba sentado en su sillón reclinable, con una cobija sobre las piernas. Se veía mucho mejor que el día anterior, aunque todavía se notaba el cansancio en su rostro. «Te ves preocupada», me dijo. «Estoy bien». Papá me miró de esa manera que tienen los padres cuando saben perfectamente que su hija no está diciendo toda la verdad. «Claire». Le sonreí apenas. «Tuve una pelea con Daniel y con su mamá». «¿Qué pasó?». Dudé unos segundos, pero finalmente decidí contarle todo. Le expliqué lo de la camioneta, la discusión y lo que había ocurrido después. Cuando terminé, papá se quedó mirando el suelo. «¿Ella te pegó?». «Sí». «¿Y Daniel no hizo nada?». «Me dijo que me fuera a mi casa». Papá asintió lentamente. «Entonces quizá irte a casa era exactamente lo que necesitabas». Lo miré confundida. «Yo no quiero divorciarme». «Yo nunca dije que te divorciaras». Se recargó en su sillón y agregó: «Lo que dije es que necesitas decidir qué significa realmente para ti la palabra hogar». Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante toda la noche. Más tarde, abrí nuevamente mi cuenta de inversiones. Cuando vi el saldo, tuve que mirarlo 2 veces. Era mucho mayor de lo que recordaba. Durante años, mi papá me había enseñado a invertir y había estado guiándome con paciencia. El mercado también había jugado a nuestro favor. Pero había algo más que yo no había considerado hasta ese momento. Una inversión inmobiliaria que mi papá había hecho décadas atrás se había vendido recientemente, y yo era la beneficiaria de un fideicomiso que él había creado para mí años antes. No era dinero infinito, pero sí suficiente para darme opciones que jamás había imaginado. A la mañana siguiente llamé a una asesora financiera. Pasamos varias horas revisando mi situación con cuidado: impuestos, dinero disponible, inversiones a largo plazo, el fideicomiso de mi papá y mis ahorros para el retiro. Cuando terminamos, hice una pregunta que llevaba tiempo rondándome la cabeza. Si quisiera comprar una casa sin poner en riesgo mi estabilidad económica,
¿Qué rango de precio sería razonable? La asesora revisó nuevamente los números antes de responder. La decisión final depende de ti, pero tienes suficientes activos para considerar una propiedad de alto valor sin comprometer tu seguridad financiera, siempre que hagamos las cosas correctamente. Asentí. Por primera vez desde aquella bofetada, sentí algo diferente al enojo. Sentí tranquilidad. Esa tarde abrí una página de bienes raíces. No estaba buscando vengarme. O al menos eso era lo que me repetía a mí misma. Lo que realmente quería era empezar de nuevo, encontrar un lugar donde nadie pudiera hacerme sentir que no pertenecía. Comencé a buscar zonas tranquilas, con buenas escuelas, calles arboladas, casas bonitas y gastos de propiedad razonables. Revisé varias opciones hasta que una propiedad llamó mi atención. Me quedé mirando la pantalla. Había encontrado exactamente lo que estaba buscando. Pero todavía no sabía que aquella casa estaba a punto de convertir mi nueva vida en un problema mucho más grande de lo que imaginaba. Era una hermosa casa de ladrillo de 2 pisos, con un amplio porche al frente, enormes robles que daban sombra, cochera para 3 autos y suficiente privacidad como para sentir que estabas lejos de todo. El precio de venta rondaba los $2 millones. Me quedé mirando el anuncio durante varios segundos. Después revisé la dirección y sentí un vuelco en el estómago. Reconocía esa calle. Amplié el mapa para asegurarme de que no hubiera ningún error. No lo había. La casa estaba justo enfrente de la propiedad de Evelyn Carter. Me recargué en la silla y durante un largo momento no hice nada. Entonces murmuré, vaya, qué interesante. Y por primera vez desde aquella bofetada, sonreí. No porque quisiera hacerle daño. Simplemente acababa de comprender algo importante. Ya no tenía que huir de nadie. Podía construir mi vida bajo mis propias reglas. Y si ese nuevo comienzo resultaba estar justo enfrente de Evelyn, bueno, eso sería problema de ella. 3 días después, estaba parada dentro de aquella casa por primera vez. La agente inmobiliaria, Melissa, me explicaba los pisos de madera, la cocina remodelada y otros detalles de la propiedad, pero apenas estaba prestándole atención. Yo estaba frente a las ventanas de la sala, mirando hacia la calle. Al otro lado estaba la casa de Evelyn. Las mismas columnas blancas, el mismo camino de piedra y los mismos jardines llenos de flores que ella cuidaba durante horas. Casi me reí. No porque quisiera provocarla, sino porque la vida tenía una manera bastante extraña de acomodar las cosas. Melissa notó que no dejaba de mirar hacia afuera. ¿Conoces a alguien por aquí?, preguntó. Le sonreí. Algo así. La casa era preciosa. Tenía 4 recámaras, 3 baños y medio, una cocina enorme, una oficina, un sótano acondicionado y un patio trasero rodeado de árboles maduros. Pero lo que más me gustaba no era el tamaño ni el lujo. Era la sensación que me daba. Por primera vez en años podía imaginarme llegando a casa y sintiéndome completamente segura, sin tener que preocuparme por la opinión de nadie. Hice una oferta y el vendedor la aceptó 2 días después. Antes de firmar, contraté a un abogado y a una asesora financiera para revisar cada detalle de la operación. No pensaba tomar una decisión emocional tratándose de una propiedad de casi $2 millones. Cuando todos los números estuvieron revisados y las condiciones claras, firmé los documentos. Al finalizar el cierre, el abogado me entregó las llaves. Felicidades, señora Bennett. La sostuve en la palma de mi mano y, por un instante, pensé en mi papá. Después recordé las palabras de Evelyn, cuando aseguró que yo no tenía nada sin su familia. Por una pequeña parte de mí, deseé que pudiera verme en ese momento. No porque necesitara su aprobación, sino porque quería que algún día entendiera lo equivocada que había estado. Me mudé sin hacer ruido. No hubo fiesta, anuncio ni publicación en redes sociales. Solo un camión de mudanza que llegó un martes por la mañana. La primera persona que se dio cuenta fue Evelyn. Yo estaba cargando una caja llena de libros hacia la entrada de mi nueva casa cuando escuché su voz desde el otro lado de la calle. Claire. Levanté la mirada. Evelyn estaba parada al borde de su cochera. Su expresión había cambiado por completo.
Se quedó inmóvil mientras observaba la casa y luego me miraba a mí. ¿Qué estás haciendo? Dejé la caja en el suelo. Me estoy mudando. Evelyn miró nuevamente la propiedad. ¿Aquí? Sí. Se quedó en silencio unos segundos antes de preguntar, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Tú compraste esta casa? Sí. ¿Con qué dinero? Podía escuchar perfectamente la incredulidad en su voz. Con mi propio dinero. Evelyn soltó una risa breve. No tenía nada de alegría. Era esa clase de risa que aparece cuando la realidad no encaja con la historia que alguien llevaba años contándose a sí mismo. ¿Estás mintiendo? No. ¿Cuánto pagaste? No respondí. Evelyn se acercó unos pasos y volvió a mirar la casa. Claire, esta propiedad vale millones. La miré con calma. Lo sé. Entonces preguntó, ¿quién te dio el dinero? Mi papá dejó un fideicomiso a mi nombre. Su expresión cambió de inmediato. Por primera vez desde que me había visto frente a aquella casa, pude notar algo distinto al enojo. Era sorpresa. Incluso parecía un poco asustada. Tú nunca le contaste esto a Daniel. No pensé que fuera necesario. ¿Ya es tu esposo? Sí. Y aún así se lo ocultaste. No le oculté nada. Él sabía que tenía inversiones, simplemente no conocía los detalles de este fideicomiso. Evelyn cruzó los brazos. Entonces compraste esta casa para demostrarme que tienes dinero. La miré directamente. No. Entonces, ¿por qué aquí? Volteé hacia la casa de enfrente. Porque me gustó. Evelyn negó con la cabeza. ¿Y esperas que yo crea eso? Le sonreí ligeramente. No tienes que creerme. Se quedó observándome durante unos segundos. Finalmente, dio media vuelta y se fue sin decir nada más. Esa misma noche, Daniel llegó a mi casa. Se quedó parado en el porche, mirando la propiedad con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿De verdad lo hiciste? Sí. ¿Compraste una casa de casi $2 millones? Sí. Daniel volteó hacia la casa de su mamá. Mi mamá está furiosa. Me lo imaginaba. Después me miró directamente. Claire, ¿por qué nunca me hablaste del fideicomiso? Abrí la puerta. Pasa. Entró y nos sentamos frente a frente en la sala. No te lo conté porque nunca quise que el dinero se metiera en nuestro matrimonio. Daniel bajó la mirada. Confiabas lo suficiente en mí como para casarte conmigo, pero no lo suficiente como para contarme algo así. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Respiré profundamente antes de responder. Tu mamá siempre ha creído que el dinero le da poder para controlar a las personas que tiene alrededor. Yo no quería que mis finanzas terminaran convirtiéndose en otra herramienta para manipularme. Daniel permaneció en silencio. Después se frotó la frente. No sé qué decir. Entonces no digas nada. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Daniel hizo la pregunta que ninguno de los dos quería enfrentar. ¿Te vas a divorciar de mí? No lo sé. Pude ver el dolor en su rostro, pero esta vez no iba a mentir para evitar que se sintiera mal. Te amo, Daniel. Pero amar a alguien no significa que tenga que aceptar cualquier cosa. Él asintió lentamente. Sé que mi mamá estuvo mal. ¿Viste cómo me pegó? Su expresión se tensó. Lo sé. Y después me dijiste que me fuera. Daniel bajó la mirada. Tenía miedo de enfrentarla. Lo observé en silencio. Esa fue probablemente la respuesta que más me dolió. Era un hombre adulto, mi esposo, y tenía miedo de enfrentarse a su propia madre. Yo no puedo vivir así, le dije. Lo sé. Daniel se puso de pie. Voy a hablar con ella. No necesito que pelees con tu mamá. Entonces, ¿qué necesitas? Necesito que dejes de permitir que ella decida cómo debes tratarme. Daniel asintió. Lo voy a intentar. No. Me miró confundido.
No quiero que lo intentes, continué. Quiero que elijas. No respondió. Poco después salió de la casa. A la mañana siguiente estaba sentada en mi porche tomando café cuando un sedán oscuro se detuvo frente a la casa de Evelyn. Bajó una mujer que yo no conocía. Llevaba una carpeta en la mano. Evelyn salió a recibirla y comenzaron a conversar. Estuvieron hablando durante varios minutos. Entonces la mujer señaló directamente hacia mi casa. No tenía idea de qué estaban hablando. Más tarde recibí un correo de la Asociación de Propietarios del Vecindario. Al parecer, alguien había presentado una queja relacionada con mi propiedad. Según el reporte, los trabajos de jardinería que había programado supuestamente no cumplían con ciertas reglas de la comunidad. Leí la queja 2 veces. No era nada especialmente grave. El contratista solo tenía que modificar el horario de los trabajos. Lo resolví y pensé que ahí terminaría todo. Pero al poco tiempo llegó otra queja. Y después, otra más. Una de las quejas tenía que ver con mi entrada para los autos. Otra señalaba la iluminación exterior. Después apareció una por un camión de reparto que había estacionado frente a la casa. Ninguna era realmente grave por separado, pero juntas dejaban muy claro lo que estaba pasando. Evelyn estaba intentando hacerme la vida difícil. No la enfrenté. En lugar de eso, empecé a guardar todo. Fechas, correos, cartas, nombres y cada detalle relacionado con las quejas. No lo hacía para vengarme. Había aprendido algo importante. Cuando las emociones empiezan a dominar una situación, tener todo por escrito puede marcar la diferencia. Una semana después, Daniel me llamó. Mi mamá dice que la estás acosando. Casi me dio risa. Estoy sentada en mi propia casa. Ella asegura que compraste esa propiedad solamente para intimidarla. Daniel, llevo varios días sin hablar con ella. Lo sé. Entonces, ¿por qué me estás llamando? Suspiró. Porque no sé qué hacer. Miré hacia la casa de enfrente. Evelyn estaba detrás de las cortinas, observándome. Bajé la voz. Necesitas decidir si vas a seguir siendo el mensajero entre tu mamá y yo. ¿Qué quieres decir? Si tu mamá tiene algo que decirme, puede decírmelo directamente. Daniel se quedó callado unos segundos. Después dijo, está presentando otra queja ante la Asociación de Propietarios. Que lo haga. ¿No estás enojada? Sí lo estaba. Pero miré alrededor de mi nueva sala. Todavía había algunas cajas sin desempacar, la luz del sol entraba por las ventanas y, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba tranquilo. No, respondí. Estoy construyendo mi vida. Esa noche desempacé la última caja. Dentro había fotografías viejas, una de mi papá, otra mía cuando era niña y otra de mis padres frente a su primera casa. Las acomodé cuidadosamente sobre un estante. Entonces escuché un ruido afuera. Una puerta de coche se cerró de golpe. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. 2 policías estaban frente a la casa de Evelyn. Me quedé inmóvil durante varios segundos. Sentí que se me cortaba la respiración. Uno de los oficiales levantó la mano y tocó la puerta. 3 golpes lentos. Evelyn abrió. En cuanto vio a los policías, volteó hacia mi casa. Esta vez su expresión era diferente. Y supe que algo había cambiado. Me quedé detrás de la ventana de la sala observando mientras los 2 oficiales hablaban con Evelyn. Por un momento pensé en cruzar la calle para averiguar qué estaba pasando. Pero me detuve. No era asunto mío. Lo que hubiera llevado a esos policías hasta la puerta de Evelyn no tenía nada que ver conmigo. O al menos eso creía. A la mañana siguiente descubrí que estaba equivocada. A las 8:17 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Bueno. Señora Bennett. Habla el oficial Harris, de la oficina del sheriff del condado de Wauk. Anoche estuve en la casa de su suegra. Sentí un nudo en el estómago. Sí. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre un incidente que ocurrió hace varias semanas. En cuanto lo dijo, supe exactamente a qué se refería.
La noche en que Evelyn me había golpeado. ¿Qué clase de preguntas?, pregunté. Nada complicado. Recibimos un reporte relacionado con un vehículo y con el supuesto uso no autorizado de ese vehículo. Me quedé mirando la casa de enfrente. De repente, entendí por qué los policías habían estado ahí la noche anterior. Las cortinas de Evelyn seguían cerradas. Yo devolví la camioneta, expliqué. El oficial Harris hizo una pausa. Eso no es exactamente lo que nos informaron. Me senté y pregunté, ¿qué fue lo que les dijeron? Harris respondió, la señora Carter reportó que usted tomó su camioneta sin permiso y que después se negó a devolverla. Casi me río. Ella misma me entregó las llaves. Además, tengo los mensajes. Eso nos ayudaría bastante, ¿podría enviármelos? Claro. Busqué la conversación en mi teléfono y ahí estaba todo. Primero aparecía mi mensaje, papá está enfermo, mi coche no arranca, ¿puedo pedirte prestada la camioneta? Y la respuesta de Evelyn era clara, está bien. Solo tráemela de regreso esta noche. Le envié las capturas al oficial. Unos minutos después, Harris volvió a llamarme. Eso aclara lo relacionado con la camioneta. Pregunté, entonces, ¿por qué siguen investigando? Él respondió que también habían recibido una denuncia en la que Evelyn aseguraba que yo la había amenazado después de mudarme al vecindario. Cerré los ojos. Yo nunca la amenacé. Harris preguntó si tenía mensajes entre Evelyn y yo posteriores a la mudanza. Le dije que sí y también se los envié. No eran muchos, pero la mayoría provenían de ella. Deja de estar vigilando mi casa. Compraste esa propiedad para intimidarme. No voy a tolerar que me acoses. Mis respuestas eran completamente distintas. No estoy vigilando tu casa. Por favor, no me contactes a menos que sea necesario. Quiero que mantengamos límites razonables entre las dos. El oficial Harris revisó toda la conversación y después me dijo, señora Bennett, basándome en lo que nos ha proporcionado, no veo ninguna evidencia de que usted la haya amenazado. Solté el aire con alivio. Gracias. Pero entonces agregó, hay otro asunto. La señora Carter nos dijo que usted compró su casa con dinero obtenido de una cuenta que ella controlaba. Me quedé mirando la pared. ¿Ella dijo eso? Sí. Negué con la cabeza. Eso no es posible. Eso es precisamente lo que necesitamos comprobar. Abrí mi computadora. Puedo proporcionar los documentos del cierre. Eso sería de mucha ayuda. Para el mediodía ya le había enviado todo al oficial, el contrato de compraventa, estados de cuenta bancarios, registros de mis inversiones. Los documentos del fideicomiso preparados por el abogado de mi papá y las confirmaciones de las transferencias. Todo estaba en orden. Cada cantidad tenía un respaldo y cada movimiento podía comprobarse. Por primera vez entendí realmente por qué mi papá siempre insistía en guardar todos los documentos importantes. El enojo se puede negar. Los recuerdos pueden cambiar dependiendo de quién los cuente. Pero los documentos no tienen emociones. Simplemente muestran los hechos. Esa tarde, Daniel llegó a mi casa. Se veía agotado. ¿Qué pasó?, le pregunté mientras lo dejaba entrar. Él respiró profundamente. Mi mamá me llamó anoche. ¿Qué te dijo? Que la policía fue a su casa porque tú estás tratando de arruinarle la vida. Negué lentamente con la cabeza. Los policías fueron porque ella presentó una denuncia. Daniel me miró. Dice que estás tratando de hacerla parecer una loca. Yo no estoy intentando hacerla parecer nada. Entonces, ¿por qué les entregaste los mensajes? Porque ellos me los pidieron. Daniel se quedó en silencio. Y por primera vez, tuve la sensación de que empezaba a comprender algo. Yo ya no estaba dispuesta a entrar en discusiones interminables con Evelyn. Si alguien quería contar una historia diferente, yo simplemente iba a dejar que los hechos hablaran por mí. Se pasó una mano por la cara. Ya no entiendo qué está pasando. Lo miré con atención. Daniel, ¿te acuerdas de lo que pasó la noche en que tu mamá me golpeó? Tragó saliva. Sí. ¿Yo la amenacé? No. ¿La ataqué?
No. ¿Me robé su camioneta? No. Lo miré fijamente. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo esta conversación? Daniel no respondió. Caminé hacia la cocina. ¿Quieres café? Asintió. Nos sentamos frente a la barra y durante varios minutos ninguno dijo una palabra. Finalmente, Daniel rompió el silencio. Mamá cree que estás tratando de alejarme de ella. Lo miré. Yo no estoy tratando de llevarte a ningún lado. Él bajó la mirada. Dice que has cambiado. Sí, he cambiado. Daniel pareció sorprendido. ¿Por qué? Respiré profundamente. Porque por fin entendí que estaba esforzándome demasiado por ganarme la aceptación de alguien que había decidido desde el principio que no le agradaba. Daniel se quedó mirando su taza de café. Ella no siempre fue así. Tal vez no. Ella me crió. Lo sé. Hizo muchos sacrificios por mí. Y también reconozco eso. Daniel levantó la mirada. Siento que le estoy traicionando. Mi tono se suavizó. Daniel, querer a tu mamá no significa que la estés traicionando. Él esperó a que continuara. Pero proteger a alguien cuando está actuando mal tampoco es amor. Daniel volvió a bajar la mirada. Debí detenerla. Sí. Debí defenderte. Sí. Cerró los ojos por un instante. Tenía miedo de lo que pudiera hacer. Lo sé. Después me miró directamente. ¿Puedes perdonarme? No respondí de inmediato. Finalmente dije, sí, puedo perdonarte. Pero perdonarte no significa que todo vaya a volver a ser como antes. Daniel asintió lentamente. Lo entiendo. ¿De verdad? Creo que apenas estoy empezando a entenderlo. Esa misma noche ocurrió algo que no esperaba. Recibí una carta de la oficina del sheriff. La investigación relacionada con el supuesto robo de la camioneta y las acusaciones de acoso no había encontrado evidencia de que yo hubiera cometido algún delito. Sin embargo, incluían una nota en la que me recomendaban comunicarme nuevamente con ellos si Evelyn continuaba presentando acusaciones que pudieran demostrarse falsas. Guardé la carta en una carpeta y después la puse en el cajón de mi escritorio. No celebré. En realidad, no había nada que celebrar. Una familia había llegado al punto en que los policías tenían que tocar las puertas porque los adultos involucrados ya no podían resolver sus problemas hablando como personas razonables. Eso no era una victoria. Era una tragedia. A la mañana siguiente, recibí una llamada del abogado de Evelyn. Quería hablar conmigo sobre una disputa relacionada con la propiedad y el vecindario. Acepté escuchar, pero dejé claro que cualquier comunicación importante tendría que hacerse a través de mi propia abogada. Mi abogada revisó toda la documentación y después me dijo algo que hasta ese momento no había considerado. No tienes que responder a cada acusación que hagan contra ti. A veces, la mejor defensa es conservar las pruebas y mantener distancia. Asentí. No quiero vengarme. Bien, respondió ella. La venganza casi siempre termina creando más problemas de los que resuelve. Esas palabras se quedaron conmigo. Por primera vez, me obligué a preguntarme algo que había evitado pensar. ¿De verdad había comprado aquella casa únicamente porque me gustaba? ¿O una parte de mí había querido que Evelyn mirara por su ventana cada mañana y recordara que me había subestimado? No tenía una respuesta sencilla. Tal vez las dos cosas eran ciertas. Pero había algo que sí tenía claro. No iba a convertirme en una persona que lastimara a los demás simplemente porque alguien me había lastimado primero. Esa noche salí al porche de mi nueva casa. Al otro lado de la calle, la casa de Evelyn estaba completamente a oscuras. De pronto, se encendió una luz y la puerta principal se abrió. Ella salió y, por unos segundos, nuestras miradas se cruzaron. Ninguna dijo una palabra. Finalmente, Evelyn apartó la vista y regresó hacia su casa. En ese instante entendí algo que me habría costado aceptar unos meses antes. La mujer que durante tanto tiempo había logrado hacerme sentir pequeña ya no tenía ese poder sobre mí. No porque yo hubiera destruido su vida ni porque hubiera conseguido vencerla en su propio juego, sino porque finalmente había dejado de permitir que ella decidiera cuánto valía yo.
Entré a mi casa sin imaginar que la semana siguiente obligaría a Evelyn a enfrentarse a algo mucho más serio que una discusión familiar. Había un asunto relacionado con dinero y, además, un secreto que Daniel desconocía por completo. Cuando finalmente descubriera la verdad, tendría que decidir de una vez por todas a quien estaba dispuesto a creer. Lo más sorprendente era que aquel secreto no estaba escondido en una caja fuerte ni guardado en algún rincón olvidado de la casa. Estaba a plena vista, en los estados de cuenta bancarios. Y cuando Daniel revisó aquellas cifras, por fin empezó a entender por qué su mamá llevaba tantos años intentando convencerlo de que Claire era el problema. 3 días después de que terminara la investigación policial, Daniel llegó a mi casa con una carpeta gruesa bajo el brazo. Se veía diferente. Ya no estaba enojado ni confundido. Simplemente parecía agotado. Abrí la puerta. ¿Qué pasa? Daniel levantó la carpeta. Necesito hablar contigo. Me hice a un lado. Pasa. Se sentó en la mesa de la cocina y dejó la carpeta frente a él. Durante unos segundos no la abrió. Finalmente respiró profundamente y dijo, mi mamá me mintió. No supe qué responder. Daniel abrió la carpeta. Adentro había estados de cuenta, correos electrónicos antiguos y documentos relacionados con una cuenta empresarial que él había manejado junto con su madre. Encontré esto en su oficina, explicó. No estaba buscando nada raro. Ella me pidió que encontrara un documento viejo del seguro. Sacó uno de los estados de cuenta y lo deslizó hacia mí. Ahí descubrí que estaba moviendo dinero entre varias cuentas. Tomé el documento y lo revisé con cuidado. No parecía haber nada que, por sí solo, demostrara un delito, pero sí mostraba algo que me llamó mucho la atención. Durante años, Evelyn le había dicho a Daniel que ella lo ayudaba económicamente porque, según su versión, yo no aportaba suficiente dinero. Pero los registros contaban una historia muy diferente. Parte de lo que Evelyn había presentado como apoyo económico para la familia en realidad provenía de la propia cuenta empresarial de Daniel. Había transferido dinero entre distintas cuentas sin explicarle claramente qué estaba haciendo. Daniel parecía avergonzado. Ella siempre me decía que yo era muy descuidado con el dinero. Lo miré. Eso también me lo decía a mí. Daniel bajó la mirada. También decía que algún día ibas a gastar todo lo que tu papá te había dejado. Negué lentamente con la cabeza. Ella ni siquiera sabía realmente que me había dejado mi papá. Daniel levantó los ojos hacia mí. Sabía más de lo que tú creías. Entonces sacó otro documento de la carpeta. En cuanto lo vi, lo reconocí. Era una carta del abogado de mi papá. Formaba parte de los documentos relacionados con el fideicomiso que había establecido para mí. Miré a Daniel. ¿Cómo conseguiste esto? Mi mamá tenía una copia. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Por qué? No lo sé. Daniel bajó la mirada y añadió algo que me dejó todavía más inquieta. Pero, por lo que pude averiguar, ella se enteró del fideicomiso varios meses antes de que tú compraras esta casa. Me recargué en la silla y, de repente, muchas conversaciones del pasado empezaron a tener sentido. Las preguntas que Evelyn me hacía, sus comentarios sobre mis finanzas y esa insistencia constante en que Daniel debía proteger su futuro ya no parecían casualidad. Ella no estaba tratando de adivinar cuánto dinero tenía. Ya lo sabía. Y había utilizado esa información para influir en su hijo. La voz de Daniel se quebró. Mi mamá me dijo que estabas escondiendo dinero porque pensabas dejarme. Lo miré fijamente. ¿Y durante un tiempo le creíste? La respuesta me dolió más de lo que esperaba. Daniel se pasó una mano por la cara. Fui un idiota. Negué con la cabeza. Te manipuló. Él suspiró. Sí, pero yo también tomé mis propias decisiones. Asintió lentamente. Ya no quiero seguir poniendo excusas. Nos quedamos en silencio durante unos segundos. Entonces dijo algo que había esperado escuchar durante 8 años. Debí defenderte. Lo miré. Sí, debiste hacerlo. Debí detener a mi mamá cuando te golpeó. Sí. Debí decirle que no podía hablarte de esa manera. Sí.
Daniel sostuvo mi mirada. Y debí confiar en mi esposa. Tragué saliva. Sí. Finalmente, dijo, lo siento, Claire. Esta vez le creí. Pero creerle no significaba borrar todo lo ocurrido. Extendí la mano sobre la mesa. Acepto tus disculpas. Sus hombros se relajaron un poco. ¿Eso significa que estamos bien? Negué con la cabeza. No. Significa que por primera vez estamos empezando a hablar con honestidad. Daniel asintió despacio. Puedo aceptar eso. Esa misma tarde llamé a mi papá y le conté todo lo que había pasado. Se quedó callado unos segundos antes de responder. El dinero tiene una forma muy extraña de revelar quién es realmente cada persona. Ojalá nunca les hubiera contado sobre el fideicomiso. Tú no lo hiciste. Exactamente. Yo no fui quien se los contó. Alguien más tuvo que hacerlo. Entendí perfectamente lo que quería decir. Papá suspiró. Claire, no permitas que lo que hizo tu suegra te convierta en alguien que ni tú misma reconozcas. No lo voy a permitir. No tienes que castigarla. Deja que las consecuencias hagan su trabajo. Sus palabras eran sencillas, pero se quedaron conmigo. La semana siguiente, Evelyn pidió una reunión. Quería que Daniel estuviera presente, que yo asistiera y que su abogado también participara. Al principio pensé en negarme, pero mi abogada me recomendó que, si aceptaba, mantuviera la conversación tranquila y que todo quedara debidamente registrado. Así que fui. Nos reunimos en una sala privada de un despacho legal de la zona. Evelyn se sentó frente a mí. Por primera vez desde que la conocía, parecía diferente. No exactamente débil, pero sí agotada, como si finalmente estuviera sintiendo el peso de todo lo que había provocado. Su abogado habló primero. Ha habido algunos malentendidos entre las partes. Casi sonreí. ¿Malentendidos? Era una manera bastante elegante de describir años de resentimiento, discusiones y problemas familiares. Miré directamente a Evelyn. ¿Tú pediste que la policía investigara lo que pasó? Ella desvió la mirada. Sí. ¿Por qué? Titubeó antes de responder. Pensé que estabas intentando hacerme daño. La miré unos segundos. Yo nunca te amenacé. Evelyn bajó la cabeza. Ahora lo sé. ¿Sabías que yo tenía permiso para llevarme la camioneta? Evelyn asintió lentamente. Sí. La miré fijamente. Entonces, ¿por qué le dijiste a la policía que te la había robado? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba enojada. Negué con la cabeza. Eso no responde la pregunta. Ella bajó la mirada. No, no la responde. Daniel volteó hacia su mamá. Mamá, ¿por qué hiciste todo esto? Evelyn permaneció callada. Daniel insistió. ¿Por qué le dijiste a todo el mundo que Claire me estaba ocultando dinero? Las manos de Evelyn comenzaron a temblar. Pensé que iba a dejarte. Daniel frunció el ceño. ¿Eso tampoco responde la pregunta de qué tenías miedo? Evelyn respiró entrecortadamente. De perder a mi hijo. La habitación quedó en completo silencio. Evelyn me miró directamente. Tú lo tenías todo. Yo fruncí el ceño. ¿Qué tenía yo? Su voz salió quebrada. A mi hijo. Su lealtad. Su futuro. Negué lentamente con la cabeza. Yo nunca te quité a Daniel. Evelyn respondió casi en un susurro, no tenías que hacerlo. Él te eligió. En ese instante entendí que aquello nunca había sido realmente por la camioneta. Tampoco por la casa, y ni siquiera por el dinero. Evelyn había pasado años confundiendo el amor por su hijo con el derecho a controlar sus decisiones. Y cuando Daniel decidió elegirme como su esposa y formar una vida conmigo, ella lo interpretó como si estuviera perdiendo algo que le pertenecía. Hablé con calma. No tienes que perder a tu hijo. Evelyn levantó la mirada. Pero sí tienes que dejar de intentar controlarlo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro.
No recuerdo haberla visto hablar con tanta honestidad en todos los años que la conocía. No la abracé. Todavía no estaba lista para eso. Pero tampoco quise atacarla ni devolverle el mismo daño. Simplemente le dije, entonces aprende. La reunión terminó sin una reconciliación perfecta. No hubo un abrazo capaz de borrar 8 años de conflictos ni una disculpa que arreglara todo de inmediato. Lo que sí hubo fueron límites claros, nada de volver a interferir en nuestras finanzas, nada de acusaciones falsas, nada de aparecer sin avisar, sobre todo, ninguna otra agresión física. Daniel aceptó comenzar terapia para trabajar en lo ocurrido, y Evelyn aceptó hablar con un profesional sobre ese miedo que tenía a perder el control sobre su hijo. Mientras manejaba de regreso a casa, miré la propiedad que estaba frente a la mía. Durante un tiempo, aquella casa había representado mi manera de demostrarle a Evelyn que se había equivocado conmigo. Pero ahora la veía de otra forma. Ya no era una herramienta para demostrar nada. Era simplemente mi hogar. Esa noche, Daniel se paró a mi lado en el porche. ¿Te arrepientes de haber comprado esta casa? Miré hacia el otro lado de la calle y sonreí. No. Después de todo lo que pasó, todavía menos. Daniel tomó mi mano. Quiero hacer las cosas bien esta vez. Apreté sus dedos. Entonces empieza por la verdad. Él asintió. Y, por primera vez en mucho tiempo, pensé que quizá todavía teníamos una oportunidad. No de regresar al matrimonio que habíamos tenido antes, sino de construir algo nuevo, más honesto y más sano, algo que ninguno de los dos había sabido construir hasta entonces. 3 meses después de aquella noche en que Evelyn me golpeó, estaba de pie en mi porche con una taza de café entre las manos, observando el amanecer. La casa de Evelyn, al otro lado de la calle, permanecía en silencio. Durante mucho tiempo, aquella casa había representado todo lo que yo odiaba, el control, los juicios y el miedo. Pero esa mañana la miré y, por primera vez, solo vi una casa. Y de alguna manera, supe que eso significaba que finalmente había dejado atrás el pasado. Mi papá se había recuperado lo suficiente como para volver a su rutina de siempre. Todavía tenía citas de seguimiento y yo seguía preocupándome por él, pero al menos ya había regresado a lo que mejor sabía hacer, quejarse del clima y discutir con sus doctores sobre cuánto era demasiado caminar. Un sábado por la mañana llegó a mi casa con una bolsa de papel en la mano. Lo miré con curiosidad. ¿Qué traes? Él sonrió. Donas. Me crucé de brazos. Se supone que estás cuidando tu azúcar. Lo estoy haciendo. Abrí la bolsa y levanté una ceja. Aquí hay 6. Mi papá respondió muy serio. Solo pienso comer una. Solté una carcajada. Siempre dices eso. Él sonrió. Entonces la próxima vez no compres 6. Los dos nos reímos. Después de tantos meses de tensión, por primera vez sentí que la vida volvía a parecer normal. Daniel y yo también habíamos cambiado, aunque no de la noche a la mañana. No nos habíamos convertido mágicamente en una pareja perfecta. Habíamos comenzado terapia matrimonial y algunas de esas conversaciones fueron bastante difíciles. Hubo noches en las que Daniel me confesó cosas que nunca antes se había atrevido a contarme. Me explicó cómo su mamá había ejercido control sobre él desde que era niño, cómo recurría a la culpa cada vez que él no estaba de acuerdo con ella y cómo prácticamente cualquier decisión terminaba convirtiéndose en una prueba de lealtad. Finalmente entendió algo que antes no veía. Evitar los conflictos no siempre significa mantener la paz. A veces, evitar cualquier confrontación simplemente permite que la persona que habla más fuerte termine controlando a todos los demás. Una noche, después de una sesión de terapia, Daniel y yo estábamos sentados en el porche trasero. Se quedó mirando hacia el jardín y dijo, antes pensaba que ser un buen hijo significaba no decepcionar jamás a mi mamá. Ahora creo que ser un buen hijo significa quererla sin permitir que controle mi vida. Sonreí. Eso suena mucho más saludable. Daniel me tomó de la mano. Debí haberlo entendido hace años. Hizo una pausa. Pero al menos lo estoy aprendiendo ahora. Para mí, eso era suficiente. No estábamos intentando borrar el pasado como si nunca hubiera ocurrido.
Estábamos tratando de aprender de él y construir algo diferente. Entonces, un domingo por la tarde, escuché que alguien tocaba a mi puerta. Fui a abrir y me encontré con Evelyn. Estaba sola. No venía Daniel con ella, tampoco había un abogado y, por primera vez, no tenía aquella expresión de enojo que yo ya conocía tan bien. Era simplemente Evelyn. Parecía nerviosa. ¿Puedo pasar? No respondí de inmediato. La Claire de antes probablemente la habría dejado entrar sin pensarlo 2 veces. Pero yo ya no era la misma persona. Antes de abrirle la puerta por completo, pregunté. ¿Por qué? Evelyn respiró profundamente. Porque quiero pedirte perdón. Me hice a un lado. Pasa. Entró al recibidor y comenzó a mirar alrededor. Sus ojos recorrieron las paredes, las fotografías y los muebles hasta detenerse por unos segundos. Convertiste este lugar en un hogar muy bonito. Gracias. Evelyn asintió. Durante unos segundos ninguna de las dos dijo nada. Finalmente, habló. Estuve equivocada. La miré sin decir nada. Con lo de la camioneta. Esperé. Con lo de la policía. Hizo otra pausa. Con todo lo relacionado con tu dinero. Bajó la mirada. Y también me equivoqué contigo. Esas últimas palabras me afectaron de una manera que no esperaba. Durante meses había imaginado que le diría si algún día se disculpaba. Había pensado en respuestas contundentes, en discursos perfectos, en decirle todo lo que llevaba años guardándome. Pero cuando finalmente llegó ese momento, no necesité decir nada de eso. Solo respondí. Gracias. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. Tenía muchísimo miedo de perder a Daniel. La miré en silencio. Casi lo pierdes. Ella asintió lentamente. Lo sé. Ella se sentó frente a mí. Yo pensaba que, si controlaba todo lo que rodeaba a Daniel, podía mantenerlo a salvo. La miré con calma. No lo estabas protegiendo. Ella bajó la mirada. Ya lo sé. Ahora lo entiendo. Lo estaba lastimando. Asentí y me quedé en silencio. Entonces dijo algo que no esperaba escuchar. Estaba celosa de ti. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Evelyn respiró profundo. Porque Daniel te escuchaba. Confiaba en ti. Y yo sentía que, si confiaba en ti, significaba que confiaba menos en mí. Me quedé pensando unos segundos. El amor no es un pastel, Evelyn. No pierdes una parte cada vez que alguien quiere a otra persona. Ella soltó una pequeña sonrisa, aunque sus ojos seguían llenos de tristeza. Ojalá alguien me hubiera dicho eso hace años. Le respondí, tal vez alguien lo hizo. Quizá tú no estabas dispuesta a escucharlo. Ella soltó una risita apagada. Probablemente tengas razón. Nos quedamos ahí varios minutos, sin necesidad de llenar el silencio. Finalmente, Evelyn me miró. No puedo deshacer lo que hice. Negué con la cabeza. No tampoco puedo retirar todas las cosas que te dije. No, ella tragó saliva. Y tampoco puedo fingir que nunca te golpeé. La miré directamente. No, Evelyn asintió despacio. Lo entiendo. Y eso fue importante para mí. No estaba intentando convencerme de que olvidara lo ocurrido ni buscaba que yo justificara sus acciones. Por primera vez, estaba reconociendo el daño que había causado. Después de un momento, se puso de pie. Creo que ya debería irme. La acompañé hasta la puerta. Antes de que saliera, la llamé. Evelyn. Se volteó. Te perdono. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Pero perdonarte no significa que vas a volver a tener el mismo acceso a mi vida que antes. Ella asintió. Lo entiendo. Continué, si algún día vamos a tener una relación diferente, habrá límites. Sí. No habrá visita sorpresa. De acuerdo. Tampoco vas a meterte en mis asuntos financieros. Sí. Hice una pausa.
Y jamás volverás a ponerme una mano encima. Evelyn sostuvo mi mirada. Nunca. Después salió y cruzó la calle. La observé hasta que entró a su casa. Por primera vez, no sentí que había ganado una batalla. Sentí alivio. Un alivio profundo, como si finalmente hubiera dejado de cargar con algo que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Una semana después, Daniel llegó a casa y me encontró preparando la cena. Mi mamá vino a verte, me dijo. Asentí. ¿Qué pasó? Hablamos. Su expresión cambió de inmediato. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué te dijo? Se disculpó. Daniel sonrió sorprendido. ¿De verdad? De verdad. Se acercó y me abrazó. Estoy orgulloso de ti. Me reí suavemente. También deberías estar orgulloso de tu mamá. Daniel se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque disculparse de verdad tampoco es fácil. Tal vez ese fue el verdadero final de aquella historia. No la casa de casi $2 millones, ni la tarjeta que había desactivado, ni los policías que terminaron involucrados. Esas eran las partes dramáticas que cualquiera recordaría. Pero mi verdadera victoria había sido mucho más tranquila. Había aprendido que poner límites no era ser cruel, que tener independencia económica no me hacía egoísta y que perdonar a alguien no significaba permitirle volver a lastimarme. Unas semanas después, Evelyn nos invitó a cenar. Dudé antes de aceptar. Daniel nunca me presionó. No tienes que ir si no quieres. Lo pensé durante un rato y finalmente respondí, está bien. Vamos. La cena no fue perfecta. Hubo momentos incómodos, silencios largos y conversaciones que todavía costaban trabajo. Pero no hubo gritos, insultos ni manipulaciones. Y, en cierto momento, Evelyn levantó la mirada desde el otro lado de la mesa y me observó en silencio. Jamás pensé que iba a decir esto, confesó Evelyn. Pero me alegra que seas mi nuera. Le sonreí. Y a mí me alegra que estés haciendo el esfuerzo. Eso fue suficiente. No nos convertimos de repente en mejores amigas ni borramos de un plumazo todo lo que había pasado. Simplemente decidimos dejar de permitir que el pasado siguiera controlando nuestro futuro. Pasaron los meses y, de vez en cuando, me quedaba en el porche mirando hacia la casa de enfrente. Todavía recordaba aquella noche en la que Evelyn me había gritado que me fuera y que no regresara jamás. En ese momento, aquellas palabras habían dolido como un rechazo. Pero ahora las veía de otra manera. Ella me había dicho que me fuera, y eso fue exactamente lo que hice. Me alejé de la versión de mí misma que vivía buscando la aprobación de los demás. Dejé atrás el miedo constante a decepcionar a alguien y esa idea equivocada de que mantener la paz significaba quedarse callada. En su lugar, construí algo completamente diferente. Y no hablo solamente de una casa de casi $2 millones. Construí una vida. Una vida en la que mi padre podía estar tranquilo y recibir el cuidado que necesitaba. Una vida en la que mi esposo estaba aprendiendo a tomar sus propias decisiones y a poner límites. Una vida en la que Evelyn finalmente comenzó a comprender que el amor no se demuestra controlando a las personas que quieres. Y, sobre todo, una vida en la que yo entendí que la venganza no era la mayor victoria. La verdadera victoria era tener paz. Si esta historia te hizo pensar en algo que has vivido, quizás sea porque alguna vez tuviste que elegir entre mantener la tranquilidad de los demás y defender tu propia dignidad. Si es así, recuerda algo, puedes perdonar a una persona sin darle permiso de volver a lastimarte. Puedes alejarte de alguien sin llenarte de rencor. Y muchas veces, la respuesta más fuerte ante la crueldad no es buscar venganza, sino construir una vida tan firme y segura que la persona que intentó derrumbarte ya no tenga el poder de decidir cuánto vales. Si te gustó esta historia, compártela con alguien que quizá necesite escuchar ese mensaje hoy. Y si crees que la dignidad, el perdón y las segundas oportunidades pueden cambiar una familia, considera suscribirte para conocer más historias como esta. Gracias por escucharme. Y estés donde estés esta noche, quiero que recuerdes una sola cosa. No necesitas destruir a alguien para demostrar que estaba equivocado sobre ti. A veces, el final más poderoso no consiste en vengarte.
Consiste simplemente en levantarte, recuperar tu tranquilidad y construir una vida mucho mejor.